Análisis en la clave de geopolítica del petróleo con Jaime Brito, experto en energía. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marta, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes desde España. Buenos días para ti, que me consta que en estos momentos tú tienes bastante más luz que nosotros, pero siempre es costumbre desearte las buenas tardes. Pero bueno, para ti casi que mejor buenos días, Jaime. Vamos a analizar la escena del mercado petrolero tal y como la tenemos en estos momentos. Estamos viendo muchas variables geopolíticas que pueden mover o alterar de alguna forma los precios o la propia expectativa de evolución de precios. Se ha hablado mucho de Irán en el marco de las protestas que están sucediendo desde finales de diciembre. Ha habido por parte de Estados Unidos amenazas en firme. Si Irán disparaba, atacaba a a los manifestantes que han salido a las calles por un motivo principalmente económico, aunque luego también se ha trasladado en un descontento hasta el régimen. Parece que se ha suavizado la posibilidad de un ataque por parte de Estados Unidos. Parece que hay cierta desescalada en las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Pero, ¿qué ocurriría si finalmente se produjera ese escenario? ¿Cómo afectaría a los precios del crudo? Es una gran pregunta, Marta, porque precisamente los participantes del mercado, al parecer, estuvieron haciéndose esta pregunta entre el viernes de la semana pasada, cuando surgieron esas declaraciones del presidente Trump de que si había algún tipo de venganza contra los manifestantes, si había manifestantes muertos, él actuaría de inmediatamente en Irán. El gran temor, digamos, respecto a un conflicto de este tipo sería en dos dimensiones. En primer lugar, lo que representa Irán como tal al mercado internacional. Está produciendo, redondeando números, alrededor de 3 millones a 3 millones y medio de barriles por día, y de eso está exportando tal vez entre 1.5 a 1.8 millones de barriles por día. Es un volumen que puede ser 3 veces más de lo que implicaba Venezuela, y juega un papel importante en el balance mundial. Entonces, en el corto plazo, incrementaría los precios del petróleo y de los petrolíferos, de los productos que compramos en la estación. La OPEP tiene la capacidad de responder a este volumen, pero esto le lleva días y no es que semanas. Pero en segundo lugar, lo más importante es que cualquier conflicto armado, como pasó en la guerra de los 12 días, que tenga que ver con actividades, con barcos, con buques de guerra en el Golfo Pérsico, interrumpirían de manera inmediata el flujo, el tránsito marino de barcos comerciales. Y eso significa que no solamente Irán, sino cualquier exportación petrolera o de gasolina, diésel, que venga de Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos, etcétera, sería interrumpida o detenida por completo. Estamos hablando de prácticamente 25 millones de barriles por día de petróleo crudo o refinados que se exporta de ahí. Entonces, eso sí tendría consecuencias significativas en el mercado, y es por ello a lo mejor que los participantes con esta expectativa participaron en el precio de futuros del Brent, que llegó arriba de los $66 por barril hacia el martes, aunque a la fecha, al día de hoy, ya se ha reducido un poco. Está el Brent hoy entre los 63.80 y los $64 por barril. Uh-huh. Interesante, sobre todo, insistimos, no es ahora mismo un escenario que haya cogido peso. De hecho, todo lo contrario, parece que poco a poco va descendiendo esa posibilidad, esa tensión. De hecho, Jaime, tú y yo incluso hemos comentado a lo largo de esta semana cómo evolucionaba el Pentagon Pizza Index, que ya sabemos que no es un indicador ni mucho menos fiable, que bueno, vigilamos entrecomillado, lo vemos simplemente con cierta curiosidad por la propia anécdota en sí, pero incluso ahí tampoco estábamos viendo mucha actividad de cara a que pudiera producirse un ataque. De lo que también hemos hablado mucho esta semana es de las conclusiones que podemos sacar de la reunión que se producía hace exactamente, Jaime, una semana. De hecho, ya hicimos una previa aquí en este programa, en este espacio contigo, la reunión de Donald Trump con las petroleras, no solo petroleras estadounidenses. Por ejemplo, también estaba Josu Jon Imaz, el CEO de la española Repsol. Se habló sobre el caso de Venezuela, sobre la reconstrucción de la industria petrolera. ¿Qué conclusiones debemos sacar al respecto? Bueno, me parece que cuando nos estábamos adelantando a esta reunión la semana pasada por cuestiones de horario,
comentamos que la industria petrolera es una industria de largo plazo que requiere seguridad en que los contratos que se firmen se van a hacer respetar, en que haya un régimen fiscal y un procesamiento de licitaciones para participar en esos bloques transparentes, etcétera, todos estos requisitos. Y parecería que de alguna u otra forma algunos de los grandes ejecutivos que estuvieron en esa reunión compartieron este tipo de visión, ¿no? Fue muy sonado el caso del líder de ExxonMobil, que refiriéndose a la Venezuela que teníamos hasta diciembre, digamos, comentó que realmente no se podía invertir en ese panorama, y fueron interpretados de alguna forma por la administración como que si hubiera sido un comentario negativo a lo que estuviera ocurriendo, ¿no? Es cuestión de interpretaciones, pero realmente todos los ejecutivos de la industria estarían de acuerdo en que no pueden realmente comenzar a mandar gente técnica a invertir en el país hasta que no haya algún tipo de seguridad social y sobre todo regulatoria que te dé todo el proceso, que lo que significa producir crudo y exportarlo, todo el proceso de que debe haber un inspector independiente, debe haber reportes de calidad, debe de haber mediciones de flujo de volumen, todos los procesos normales que esperarías en una facturación y en una transacción comercial, pues requieren que haya un Ministerio de Energía, un regulador de energía, inspectores, etcétera, y todo eso pues está en el aire mientras no veamos una transición efectiva en cuanto a lo social y político en el país. Es decir, que mientras no podamos hablar de una transición efectiva, se quedaría paralizada la situación de una reconstrucción de la propia industria. Sí, la conclusión más importante, respondiendo a tu pregunta, es que están preparadas todas estas empresas que estuvieron en la mesa para comenzar sus inversiones en cuanto vean que las condiciones son las óptimas para hacerlo. Pero todavía no estamos en ese momento. Claro, todavía no estamos en ese momento, que era precisamente mi siguiente pregunta. ¿Qué indicadores nos podrían llevar a pensar que ese momento quizás no estamos en él, pero que ya se está comenzando a germinarse? Bueno, en los últimos días, Marta, hemos observado reportes de que hubo algún tipo de comunicación, interacción entre la presidenta actual a cargo de Venezuela con la administración Trump, y he leído reportes que dicen que ya la administración actual en Venezuela va a estar implementando acciones para preparar algún tipo de reforma o de regulación para que el sistema legal regulatorio venezolano comience a sentar las bases para esta participación internacional. Entonces, esto, por ejemplo, cuando se decide que un país comience a abrir su sector energético, como fue el caso de México, entre 2013, 2017, etcétera, puede llevar varios meses. Tienes que organizar el ente regulatorio, el Ministerio de Energía, tienes que sacar un proceso de licitación, avisar al mercado internacional. Dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, en una fecha en particular, en una hora en particular, vamos a recibir ofertas para estos 6 bloques. Estos son los 6 campos petroleros que van a estar por abrirse a cualquier participante con estos millas, esta posibilidad de reservas probadas. Vamos a recibir ofertas de todo el mundo. Ese día se van a abrir sobres, se va a decidir. Entonces estamos hablando de un proceso mínimo, yo esperaría, de entre 6 a 8 meses para que se haga algún anuncio de licitación, probablemente hasta tal vez más allá de un año, pero tomando en cuenta esa bisagra que comentábamos la semana pasada, ¿no? De que ya hubiera algún tipo de transición que te indique que lo que se firme en 6 meses o en un año va a tener validez por los próximos 20 años. Y habría que ver cómo la administración de Venezuela termina mandando estas señales de cambio potencial y de estabilidad en el largo plazo. Pues estaremos muy pendientes, sobre todo de ver y apreciar si estamos viendo ya el germen de esta transición que nos lleve a pensar en un proceso de activación. Por otro lado, esta semana culmina con un acercamiento clave, la visita de 4 días del primer ministro canadiense Mark Carney, que se ha reunido con el presidente Xi Jinping. Este acercamiento de Canadá y China lo podemos hacer muchas lecturas en torno a él. Una que está muy clara es el acercamiento de Canadá a China, viendo que Estados Unidos no es un aliado tan fiable ni tampoco tan previsible, así que es un acercamiento a la otra potencia mundial. ¿Qué implicaciones
hay tras este acercamiento en clave energética? Bueno, es bastante importante diferenciar, Marta, que el acercamiento, como mencionas, de todo lo que tenga que ver con aranceles, comercio, el intercambio de bienes de muchos sectores, ya sea de vehículos eléctricos, agricultura, metales, muchas otras cosas, pues va a ser inmediato. Estamos hablando de buques que lleguen o que salgan en mayor cantidad de China a puertos canadienses, etcétera. El tema energético es un tema que requiere de mucha infraestructura, mucha logística, muchos ductos. Y afortunadamente para Canadá, recientemente, hace cosa de año y medio, terminaron una expansión de un ducto petrolero que sale de la parte de oeste de Canadá, de la zona de Alberta, y que atraviesa la parte de la costa oeste de Canadá y de Estados Unidos para llevar crudo al Pacífico, y de ahí salen barcos hacia China. Ya estaban comenzando a incrementar sus exportaciones a China. Entonces yo creo que este acercamiento de esta semana casualmente se combina con lo que está pasando en Venezuela. Ya habíamos comentado que si tienes más volumen de petróleo crudo llegando de Venezuela a los Estados Unidos, los grandes perdedores van a ser los canadienses, que van a tener ya sea que descontar muchísimo su petróleo que venden a Estados Unidos, porque están amarrados a Estados Unidos por logística, o a lo mejor este indica que en el mediano a largo plazo Canadá va a tener que agregar incluso más ductos hacia el Pacífico para darle a su nuevo socio comercial China más prioridad de exportaciones de petróleo crudo, intercambio de refinados y posiblemente incluso algún tipo de intercambio de gas natural. Es decir, las implicaciones son mucho más de mediano y largo plazo, pero sí hay sinergias como Canadá exportador y como China importador que reduzca su necesidad de traer crudo de Medio Oriente o de los Estados Unidos que se exporta actualmente de fracturación hidráulica a todo el mundo. Muy interesante este movimiento de Canadá, que prevé lo que puede ocurrir respecto al flujo de crudo venezolano yendo hacia Estados Unidos. Es muy interesante para comprender mejor la fotografía general, para entender mejor también el tablero de esa geopolítica del petróleo. Jaime Brito, experto en energía, muchísimas gracias y que tengas un feliz fin de semana. Gracias a ustedes igualmente. Hasta luego.